Muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta cátedra abierta que tenemos el día de hoy. Contamos con la presentación del doctor Julián Emilio Vélez Ríos. El doctor Julián es odontólogo de la Universidad CES, magíster en Dirección Universitaria, Universidad de los Andes, decano de la Facultad de Odontología de la Universidad CES en el periodo 2009-2022, magistrado y presidente actual del Tribunal de Ética Odontológica Seccional Antioquia. El doctor Julián Emilio nos trae hoy esta conferencia con el tema La responsabilidad ética en la odontología estética y cosmética. Agradecemos a todos por su participación el día de hoy. Les agradecemos que por favor silencien sus micrófonos, bloqueen sus cámaras. Las preguntas que tengan y le quieren hacer al doctor Julián Emilio la pueden escribir a través del chat, que al finalizar la presentación el doctor les dará respuesta. A las 7:45 de la mañana les colocaremos una encuesta que les pedimos el favor no la diligencien y quedamos atentos a cualquier inquietud que puedan tener. Muchísimas gracias a todos por su compañía el día de hoy. Muchísimas gracias al doctor Julián Emilio por compartirnos sus conocimientos. Doctor Julián, el auditorio es suyo. Buenos días. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial a todos los presentes el día de hoy en esta nueva y ya tradicional cátedra abierta de la Facultad de Odontología de nuestra Universidad de Antioquia. Me siento muy honrado de participar el día de hoy y poder compartir con todos ustedes algunas ideas sobre la responsabilidad desde la perspectiva de la ética que recae sobre todos nosotros cuando ejecutamos cualquier procedimiento odontológico. Y en este caso, muy especialmente, vamos a hacer referencia a las prácticas que tienen que ver con la estética y la cosmética, que tanta controversia generan, no solo al interior de nuestra profesión, sino en la misma sociedad. Quiero en primer lugar pues, dar un agradecimiento muy especial a los organizadores de este evento en cabeza del doctor Orlando Lacutir por haberse arriesgado a invitarme a este evento y espero que todo, de todo corazón, que al menos sirva de espacio de reflexión y que cada quien desde sus perspectivas profesionales pueda tomar lo mejor de ella para por lo menos cuestionarse sobre la forma como se ejerce la misma. La mayoría de los temas que voy a expresar el día de hoy están fundamentados en la normatividad que regula nuestra profesión. Es decir, prácticamente no hay conceptos ni opiniones personales. Dicha normatividad está soportada en primer lugar en nuestra constitución política y como consecuencia de ello en lo que los diferentes estamentos jurídicos y administrativos nacionales, como la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, los tribunales de ética, los mismos ministerios que tienen que ver con nuestra profesión, a través de sus jurisprudencias y normativas, han establecido al respecto. Eh, Dicho esto, y para aprovechar bien el tiempo, pues entremos en materia. Y lo primero que quisiera someramente abordar es la diferenciación o la diferencia que existe entre el concepto de ontología o en general el concepto de estética y ontología cosmética, que aunque son conceptos muy similares e incluso en algunas ocasiones se cruzan en su ejercicio, existen diferencias importantes que quisiera que revisáramos antes de comenzar. Cuando nos referimos a la parte de estética, especialmente a ontología estética, fundamentalmente estamos hablando de procedimientos que buscan mejorar la apariencia física de los individuos, garantizando siempre la salud funcional y la armonía de los tejidos. Prácticamente no hay invasión de estructuras bucodentales cuando hablamos de estética en odontología. Es muy poca la invasión que hay. Y generalmente se procura mejorar la apariencia, pero siempre priorizando la salud bucal, la funcionalidad y la armonía facial. Cuando hablamos o nos referimos ya a la estética facial, que quizás es el tema que más controversia genera, se hace referencia fundamentalmente a procedimientos que son invasivos, perdón, que procedimientos que son no invasivos, como limpiezas, masajes, uso de aparatos que están enfocados fundamentalmente a trabajar o manejar sobre la piel sana de la faz, de nuestra cara, ¿cierto? Cuando nos referimos a odontología cosmética, estamos prácticamente centrándonos en perfeccionar la apariencia, es decir, cambiar algunas de la apariencia que tiene nuestros tejidos bucales y faciales, ¿cierto? Cambiar el color, cambiar la forma, cambiar el tamaño, etcétera. Se enfoca mucho más en la apariencia de la sonrisa, buscando dientes perfectos, dientes perfectamente alineados, de un color
blanco, a veces exuberante, a veces exagerado, que incluso la misma naturaleza en nuestros propios dientes no los tiene, y a eso, digamos, se enfoca mucho esta odontología cosmética. Y cuando hablamos de cosmética facial, pues ya nos concentramos en el uso de productos y formulaciones que son utilizadas o introducidas en los tejidos tanto subcutáneos como en espacios faciales, como el ácido hialurónico, toxina botulínica, el uso de otros elementos como hilos tensores y bueno, otras cantidades de técnicas que seguramente ustedes conocen y de pronto hasta manejan, que yo pues no tengo realmente mucho conocimiento de ello en su funcionamiento, ¿cierto? Y pretenden fundamentalmente modificar la apariencia, es decir, hay una modificación importante y sustancial en la apariencia y la textura de la cara. En algunos casos incluso se habla de rejuvenecimiento facial a través de estas técnicas, ¿cierto? Lo que en muchas ocasiones pues se puede llegar a producir. Afortunadamente la mayoría de las veces, pero en algunas de ellas se producen daños que son bastante importantes en los pacientes. Este tipo de, entonces, de temática pues genera muchas controversias en nuestra profesión, originadas posiblemente en la forma como se ejerce. A veces no hay muy buen control sobre la manera como se ejerce en la profesión odontológica. Incluso en ocasiones se habla hasta de procesos de charlatanería en muchas ocasiones, en muchos de los procesos que se utilizan por el abuso de técnicas y procedimientos que hay. Y hay una controversia, especialmente desde el punto de vista ética, que es lo que vamos a tratar de mirar el día de hoy. Eso entonces genera, pues desde mi perspectiva, como una serie de explicaciones de dónde nacen esas controversias. Yo tengo unas tres, cuatro, digamos, visiones de por qué es tan controversial este tipo de técnicas y el uso de estas metodologías en odontología. La primera de ellas tiene que ver con la condición del paciente, porque generalmente tratamos con pacientes sanos, es decir, este tipo de técnicas se utilizan en pacientes que no tienen una enfermedad biológica, que tienen una condición, no tienen una condición patológica de base como tal, como siempre o estamos acostumbrados dentro de nuestra profesión, sino que son pacientes que ya incluso han sido tratados en sus patologías básicas fundamentales, caries, enfermedad periodontal, traumatismos, es decir, cualquier tipo de patología que pueda presentar el paciente, y son pacientes que están buscando por voluntad propia una, un cambio, una mejoría de su capacidad facial, de su forma, como está expresando sus dientes, su boca o su cara. Y generalmente esa voluntad o esa expresión son inducidas por terceras personas. Muchas veces la misma sociedad, presiones sociales, amigos, familiares y también en muchas ocasiones los mismos odontólogos somos responsables de inducir en los pacientes a que se realicen este tipo de cambios en su aspecto físico. Muchas veces los pacientes no consultan por esto en nuestras consultas odontológicas, consultan por enfermedades generales y a través de nuestras visiones y de poder mostrarle al paciente, quizás en muchas ocasiones, de que desafortunadamente así es por un tema meramente de mercadeo, se induce al paciente a realizar cambios que, repito, en muchas ocasiones pueden resultar adecuados, pueden resultar positivos, pero que en muchas ocasiones no lo son. Ese resultado que no es favorable muchas veces produce daños irreparables en el paciente, que afecta no solamente el bienestar físico y su apariencia física, sino también con un componente emocional importante y en muchas ocasiones con un detrimento patrimonial también importante para los pacientes afectados, porque no solamente tienen que invertir dinero en el tratamiento que se hacen, sino en la reparación de los daños muchas veces, que a veces no conllevan a una reversibilidad total de los daños que se producen, sino también otra serie de gastos patrimoniales, como el tema de tiempo que se pierde en reparar estos daños, muchas veces con afectaciones en la parte laboral, en la parte del estudio de muchos de los pacientes, etcétera, que son importantes a tener en cuenta cuando se afectan estos daños. Los pacientes que buscan este tipo de tratamientos siempre van en busca de un mejoramiento físico, pero nunca pensando en que se dañen o en detrimento de sus condiciones de salud. Y por el contrario, están buscando siempre que ellas mejoren. Otro, digamos, como consecuencia de esto que puede explicar esta controversia que tienen este tipo de tratamientos,
es el cambio físico que producen. Todos los tratamientos estéticos o cosméticos que hacemos en nuestros pacientes implican cambios físicos, algunos menores, algunos muy positivos, que incluso producen una mejor imagen personal y elevación de la autoestima de los pacientes, que en la gran mayoría de ocasiones es lo que el paciente busca, pero en otros casos producen efectos negativos, que no son lo que el paciente esperaba en un momento determinado. Y generalmente cuando el paciente no espera este tipo de cambios tan marcados, se dan cuando son inducidos por terceras personas a hacer esos cambios y ellos no esperan realmente un resultado de este tipo. Y en muchas ocasiones también se producen reacciones adversas por el uso de algunos de estos productos. Pueden llegar a producirse reacciones de tipo alérgico o incluso reacciones físicas importantes de rechazo a estos productos, lo cual conlleva pues a un detrimento, digamos, facial en los pacientes y con un alto componente psicológico y emocional y repercusiones sociales importantes que incluso pueden llegar a afectar la parte laboral. Muchos de estos pacientes incluso mencionan en algunas ocasiones que se han tenido que retirar del trabajo porque su condición estética con la cual quedó, pues no les permite atender al público o son objeto de bullying allí mismo en el trabajo, en la misma sociedad y generan rechazo. Entonces, esto también, que posiblemente no sea el común denominador de los tratamientos que se hacen, es lo que genera una gran controversia en muchos de estos pacientes. Y también, pues, los tratamientos mal realizados. En ocasiones se realizan tratamientos con productos o procedimientos que están contraindicados o no se tiene un adecuado soporte científico y técnico de lo que se está utilizando. Se utilizan productos que no están debidamente avalados por el actor que en Colombia es el INVIMA, que va a certificar el uso seguro de estos elementos, o no hay una debida preparación para el manejo y la ejecución, no se tiene la suficiente habilidad para ello y sobre esto volveremos un poquitico más adelante, ¿cierto? Bueno, esto también genera entonces una gran inquietud y es cuál es la competencia entonces profesional que tienen los odontólogos para ejecutar este tipo de tratamiento, cuál es el alcance que tiene el personal de la odontología para realizar procedimientos invasivos, sobre todo en zonas anatómicas diferentes a las que brinda su competencia profesional. Y aquí es importante definir cuál es esa competencia profesional, de dónde viene esa competencia profesional, quién la determina y cómo se puede justificar en un momento determinado ante la sociedad y ante nuestros pacientes. Y tenemos que partir entonces de definir cuál es el marco regulatorio del ejercicio profesional, en este caso en la odontología, y quién lo determina en Colombia. Eh, Definitivamente, o partiendo de la base, el marco regulatorio de la profesión odontológica en Colombia está previsto en la Ley 35 de 1989, que es la Ley de Ética Odontológica. En su artículo primero, el capítulo primero, que es el que digamos, define los principios de la odontología en Colombia, en el numeral A establece claramente, y lo leo textualmente, al definir qué es la odontología o de qué trata la odontología, y dice que es la utilización de medios y conocimientos para el examen, diagnóstico, pronóstico con criterios de prevención, tratamiento de las enfermedades, malformaciones, traumatismos, las secuelas de los mismos a nivel de los dientes, maxilares y demás tejidos que constituyen el sistema estomatognático. Miren que se refiere fundamentalmente al sistema estomatognático. Y este, digamos, es nuestro marco regulatorio profesional y lo vamos a ver que así se establecen las competencias de los odontólogos a todo nivel y que son aprobadas por el Ministerio de Educación. En una jurisprudencia del Tribunal Nacional de Ética, que es, digamos, el ente máximo desde el punto de vista de la vigilancia ética de nuestra profesión, al hablar de esta competencia profesional y referirse al sistema estomatognático, nos dice que cuando la intervención de un profesional de la odontología se separa de esa finalidad, es decir, se va más allá del ámbito del sistema estomatognático, se supone por fuera de los límites de la ley, viola los deberes profesionales, afecta los principios de la profesión, que repito, están determinados y definidos en la Ley 35, en su artículo primero, capítulo primero, y por lo tanto deberá responder por esa conducta en caso de ser requerido. ¿Cuándo es requerido? Pues en caso de que sufra una demanda, ¿cierto? Bien sea de tipo ético o de otra condición civil o incluso a veces penal, ¿cierto? En caso de ser entonces requerido, deberá responder por estar, digamos, extralimitando lo que en un principio determina su título profesional.
Entonces, continúa la jurisprudencia de este del Tribunal Nacional diciendo al respecto de la área de competencia, que es claro que los odontólogos no están autorizados por fuera de su ámbito de competencia para adelantar procedimientos, intervenciones, prescripciones o tratamientos con fines meramente estéticos o cosméticos cuando no hay enfermedad, malformación, traumatismo o secuela que lo justifique, ¿cierto? Es decir, todo tratamiento que se va a ejecutar en un paciente, así sea estético o cosmético, tiene que tener una justificación en cualquiera de estas áreas, ¿cierto? Bien sea que haya una enfermedad, un traumatismo, una secuela, cualquiera de ellas, ¿cierto? Esa es la manera de justificar estos tratamientos y esa justificación tendrá que estar avalada científicamente y sobre eso volveremos también un poco más adelante. Y hace una salvedad en esta situación y dice, salvo cuando a través de la educación formal. ¿Y qué es la educación formal? Es la educación de posgrado, la educación que las facultades de odontología, las universidades o las instituciones de educación superior dan a nivel de posgrado y que se obtengan unos títulos académicos que certifiquen que han adquirido las competencias para incursionar en esas otras áreas relacionadas con la estética y la cosmética, que también van a ser avaladas por los respectivos ministerios. Surgen aquí entonces al respecto de las competencias del profesional unos interrogantes importantes que también tenemos que aclarar antes de hablar del tema de responsabilidad, digamos que es el tema central de nuestra conferencia. Y la primera de ellas es hasta qué punto el odontólogo está capacitado para ejecutar procedimientos. Me refiero al odontólogo como tal, digamos odontólogo general, como lo llamamos en nuestro medio, para adelantar procedimientos estéticos, especialmente aquellos que se encuentran por fuera del área de competencia. ¿Y quién determina las áreas de competencia? ¿Cierto? Que ya hemos hablado ahorita y hemos definido que la ley 35 nos las circunscribe al sistema estomatognático. ¿Hasta dónde llegan sus límites profesionales? Porque vamos a ver que incluso dentro de la misma área de competencia, es decir, dentro del mismo sistema estomatognático, hay limitaciones para la práctica odontológica. ¿Quién determina quién puede realizar este tipo de procedimientos? Cuáles son las entidades que lo pueden determinar? Y por último, según la normatividad que tenemos en Colombia, tiene el odontólogo la capacidad técnico-científica, legal y ética para realizar procedimientos estéticos y o cosméticos por fuera de su área de competencia. Vamos a tratar de darle respuesta a estas preguntas a través de lo que sigue a continuación. Definitivamente, pues quien determina las competencias de los odontólogos en Colombia son inicialmente las universidades, digamos, son la instancia que lo hacen, o las instituciones de educación superior que cuentan pues con facultades de odontología. Son las únicas entidades que pueden certificar títulos profesionales de idoneidad sobre cualquier profesión, las universidades. ¿Cierto? Lo que esa facultad de odontología establece como perfil de formación. ¿Y de dónde sale ese perfil de formación? Pues sale de lo que han establecido a través de los comités de currículum, comités académicos, como lo determine cada una de las facultades o universidades, y que le presentan a los diferentes ministerios. Y eso que ellos definen como perfil de formación, donde está definido exactamente cuál es el alcance que el profesional de la odontología de esa facultad tiene, pues es lo que las entidades normativas van a aprobar como perfil de egreso o el perfil profesional que va a estar representado en el título odontológico. Es decir, cuando le dan al profesional el título odontólogo, están resumiendo en ese título todas las competencias que dentro del plan de estudio se han determinado y son las que van a permitir que el profesional ejerza la profesión dentro de esas situaciones que han enmarcado allí en el perfil de egreso, pero no es la facultad la que lo hace a motu propio, es decir, la facultad no es la que determina en sí, digamos, establece cuál es ese perfil, pero es el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud los estamentos encargados de avalar lo que esa facultad de odontología ha establecido en sus diferentes perfiles. Entonces, el Ministerio de Educación es quien va a dar el registro académico de ese programa. No es al contrario, es decir, el Ministerio de Educación no le dice a la Facultad de Odontología qué puede y qué no puede hacer, o no le dice a los odontólogos qué puede y qué no puede hacer. Es la facultad la que le propone al Ministerio de Educación que le avale y le apruebe unas determinadas competencias que han establecido mediante sus comités de currículo. El Ministerio de Educación entonces ejerce la función de inspección, vigilancia y control de todos los programas y es el que autoriza y acredita el pensum académico que las facultades de odontología le han propuesto y que está definido por la propia facultad
de acuerdo a los criterios que sus consejos académicos o de currículum han establecido y que son los que determinan el perfil profesional. Entonces, la facultad es la que propone y el Ministerio de Educación es el que avala inicialmente. Eh, en Colombia, todos los programas académicos de pregrado o de grado, como se llaman, están aprobados para realizar diagnóstico, pronóstico y tratamiento de lesiones, malformaciones del sistema estomatognático. Eso es lo que dicen absolutamente todos los 34 programas de odontología que hay en el país en este momento. Realizar diagnóstico, pronóstico y tratamiento de lesiones y malformaciones del sistema estomatognático. No se salen de ahí. Y en ese mismo perfil que establecen los programas de odontología y que están avalados por el Ministerio de Educación, establecen limitaciones para el profesional incluso de la odontología, ¿cierto? Por ejemplo, le está diciendo a la sociedad a través de su título odontológico que no pueden hacer, que un odontólogo de grado general no puede hacer cirugía ortognática, no tiene competencias para ella, o no puede hacer cirugía de reconstrucción facial, o no puede hacer, o no está capacitado, o no se ha formado para hacer intervenciones estéticas faciales. Eso no lo dice en los programas de odontología en nuestro país, por lo menos los programas de grado. Cualquier otro alcance que tenga cualquiera de estos programas ya hacen parte de los programas de posgrado y esos programas de posgrado cumplen exactamente el mismo trámite que los programas de grado, es decir, determina la Facultad de Odontología unas competencias, determina unos perfiles y es el Ministerio de Educación quien los va a aprobar inicialmente de acuerdo a lo que establece la Facultad de Odontología. Y yo me atrevo a decir que prácticamente, con excepción de cirugía maxilofacial, ninguno de los otros posgrados en odontología, a no ser que sea un posgrado específico de armonización orofacial y no sé qué, que en Colombia prácticamente no existen como un programa de posgrado dado por las universidades. eh, Casi ninguno de los programas de posgrado, hablemos periodoncia, endodoncia, ortodoncia, qué sé yo, no contemplan el tratamiento o el trabajo de armonización facial o de cosmética facial, como si lo puede llegar a tener el programa o los programas de cirugía maxilofacial. Y eso que no todos automáticamente lo tienen y no están contemplados muchos de ellos en su pensum académico. En las áreas de la salud, específicamente, además del Ministerio de Educación, interviene también el Ministerio de Salud para la aprobación de los programas, es decir, para determinar la competencia de los odontólogos en Colombia. Y el Ministerio de Protección, perdón, de Salud y de Protección Social establece lo que se llama un comité de pertinencia, en el cual está constituido por diferentes personas de las áreas de la salud, donde hay odontólogos, pero además hay médicos, hay enfermeros, hay fisioterapeutas, es decir, es un comité multidisciplinario que analiza y aprueba los alcances de la odontología, especialmente en la parte de aplicación de la odontología, es decir, lo que tiene que ver con las prácticas clínicas, pero también se centra en la pertinencia del ejercicio profesional dentro de esa práctica clínica. Es decir, no solamente dice dónde puede practicar, si la facultad tiene campos de práctica suficiente para formar los odontólogos, sino que también le determina esas competencias odontológicas y las avala junto con el Ministerio de Educación. Y también todos los programas de odontología que están avalados por el Ministerio de Salud y que es un requisito fundamental del Ministerio de Educación para poder dar su aprobación, están, digamos, avalados para el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las lesiones y traumatismos del sistema estomatognático. Todas están centradas allí mismo en el sistema estomatognático y no se salen de allí. Por fuera de estas dos entidades o de estas tres entidades, la universidad, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, no hay ninguna otra entidad en Colombia que pueda avalar la práctica odontológica o el uso de prácticas o de productos por fuera del sistema estomatognático. No, erróneamente se ha creído que el INVIMA puede avalar esto cuando en muchas ocasiones, en muchas de sus alertas, manifiesta algún producto que puede ser utilizado por el personal de la salud dentro del cual se encuentra la odontología, pero simplemente está diciendo que lo pueden utilizar, pero no está diciendo qué profesional lo puede utilizar específicamente, porque eso le es competencia, repito, de lo que manifiestan el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Entonces, al INVIMA no le corresponde esa función, porque sus funciones están restringidas básicamente a actuar como institución de referencia del Ministerio de Protección Social para la vigilancia control de calidad de todos los medicamentos y productos, incluso alimentos, bebidas, cosméticas y todos los productos de uso odontológico y otras profesiones de la salud, ¿cierto? Y todo lo que tenga que ver con el impacto en la salud individual y colectiva de las personas,
en el manejo de estos elementos, pero no le corresponde al INVIMA avalar o determinar qué tipo de profesión o de profesional los puede llegar a utilizar como erróneamente se ha creído. ¿Y qué pasa con la educación no formal? Porque estamos hablando de que tanto la educación, digamos, de pregrado como la educación de posgrado, digamos, tiene ese aval de los ministerios de educación y de salud para ejercer las competencias dentro del sistema estomatognático. ¿Y qué pasa entonces con la educación no formal? Que es toda aquella educación que está por fuera de las aulas universitarias, aunque la pueda dar la misma universidad, pero que son cursos cortos, diplomados o cursos que no son conducentes a título, es decir, solamente dan certificados, digamos, de asistencia o certificados de que se adquieren competencias en alguna área específica, pero generalmente son competencias de una disciplina ya conocida. Es decir, la persona que ya maneja determinada disciplina y que quiere mejorar su capacidad técnica y científica para practicarla. Muy común, por ejemplo, en nuestro medio, los diplomados que se hacen de odontología estética. Los odontólogos que salen de las universidades tienen la capacidad de hacer odontología estética, tienen unos conocimientos básicos generales y en la gran mayoría de las universidades muy buenos, pero generalmente digamos que se aprovechan de estos diplomados o de estos cursos de educación continuada, educación no formal, para mejorar esas competencias sobre una disciplina ya formada, sobre una disciplina sobre la cual ya conocen, sobre la cual tienen ya un aval por parte de las universidades para actuar dentro de la profesión odontológica. Estos programas de educación no formal no sustituyen los programas de especialización. Ni avalan el ejercicio profesional específico, es decir, con un título de educación no formal no se está avalando ni se está dando la autorización o permiso para que un profesional actúe por fuera de la área de competencia que es el sistema estomatognático y aún así tiene limitaciones dentro de este mismo sistema. ¿Y qué inconveniente tienen muchos de estos cursos de educación continuada? Que es muy importante que hagamos un comentario al respecto. En muchos de ellos intervienen pacientes. Muchos de esos cursos son dados tanto desde el punto de vista teórico como práctico en pacientes. Pacientes que en algunas ocasiones son conseguidos, digamos, por los organizadores de los cursos. En otras ocasiones los llevan los mismos participantes de los congresos o de los cursos, de sus propios pacientes de su consulta, pero los están utilizando fundamentalmente para la formación en ese caso específico. Y ese paciente que llamamos tercero interviniente, en la gran mayoría de las ocasiones es un paciente totalmente irrespetado, mal manejado. Es un paciente al cual se utiliza simplemente como un método didáctico y no como debe ser desde el punto de vista profesional y ético, como un ser humano que necesita ser atendido con todas las consideraciones éticas y profesionales de cualquier tipo de paciente. Entonces, para estos pacientes que participan o que son parte de los cursos de educación no formal, tanto los organizadores como los profesionales responsables de la atención tienen el deber ético de velar por su bienestar. Mire que nosotros cuando nos formamos como odontólogos o especialistas, pues también trabajamos en pacientes, pero ¿quién está avalando todo el bienestar del paciente? La misma universidad. Y esos pacientes siempre están vigilados tanto por la universidad como por los profesores, los estudiantes, y cuando los estudiantes pasan y se van de la universidad, esos pacientes siguen siendo responsabilidad de la universidad. Eso mismo prácticamente tiene que ocurrir con estos pacientes que participan en los cursos de educación continuada. Ese deber entonces de cuidado que implica sobre los pacientes que participan en los cursos de educación continuada, se debe tener control básicamente sobre el tipo de procedimiento que se va a realizar. Es decir, hay que ser muy claros con el paciente qué le van a realizar, qué condiciones tiene, qué profesional le va a realizar ese tratamiento, si ese profesional realmente está avalado para ello o es alguien que de pronto acaba también de realizar el curso y va a hacer una demostración en él, o es el profesional que apenas se está formando a través de ese curso. Eso lo tiene que conocer muy bien el paciente. Los productos que se van a utilizar, si son productos que ya están avalados por el INVIMA, incluso mostrarle al paciente y decirle, mire, este producto tiene el aval del INVIMA, está la resolución, el producto no está vencido. En ocasiones se utiliza hasta productos vencidos muchas veces o que ya se van a vencer en estos casos para los cursos de educación continuada. Eso hay que mostrarle todo al paciente. Y si son productos experimentales, explicárselo también al paciente y debe aceptar que se utilice ese tipo de productos en él, que aún no tienen posiblemente por ser productos experimentales un aval del INVIMA.
Se debe también tener control sobre el bienestar de los pacientes que van a participar, garantizar todo el cumplimiento de la normatividad ética y legal. Es decir, ese paciente hay que hacerle consentimiento informado, hay que tomarle las ayudas diagnósticas previas al tratamiento. Ese paciente tiene que ser tratado como si fuera un paciente normal del consultorio y no simplemente como un paciente al cual le van a inyectar una partícula, cualquiera de ellas, de Botox o de ácido hialurónico, al cual le van a hacer una carilla. No, no puede ser un paciente simplemente para un tratamiento, tiene que ser un paciente al cual le vamos a dar un tratamiento integral y parte de ese tratamiento está en la demostración que se va a hacer. Entonces, todas las ayudas diagnósticas deben estar garantizadas. Y más importante que todo esto también, garantizar el seguimiento posoperatorio a los pacientes por el tiempo que sea necesario. Porque generalmente estos cursos, muchos de ellos son dados por personas que ni siquiera habitan o viven en la ciudad donde dictan los cursos. Son personas itinerantes que van por todo el país dictando cursos, atienden al paciente y se van. Y estos pacientes quedan en manos de nadie, quedan al garete, muchas veces con complicaciones y nadie les garantiza el manejo de esas complicaciones, el manejo postoperatorio o continuar el tratamiento en forma efectiva hacia lo que el paciente realmente quiere. Entonces, todo esto es importante garantizarlo al paciente en estos cursos de educación continuada. Y digamos que para ello es muy importante que exista un documento en los pacientes que van a ser atendidos en estos cursos, elaborado desde la misma dirección y coordinación del evento, donde a los pacientes se le expliquen todas estas condiciones y se le va a explicar muy claramente. Ese documento pues es un consentimiento informado que debe ser muy bien elaborado y donde se le explique cuál es el tratamiento al que van a ser sometidos, qué es lo que le van a hacer, qué tipo de material es el que están utilizando, qué condiciones o qué procedimientos van a realizar en ese paciente, hasta qué punto va a estar intervenido por personal que todavía no es competente, que todavía no tiene las competencias suficientes para hacer los tratamientos que se están proponiendo, las posibles consecuencias o complicaciones o eventos adversos que puedan ocurrir con el uso de esos tratamientos, ¿cierto? Y también que quede muy clara dentro de ese documento la responsabilidad que tienen tanto los directores del curso como los participantes o quien sea el responsable de ello, de asumir todas las consecuencias físicas, profesionales y económicas que se pudieran presentar con el paciente una vez ha terminado el curso o la capacitación al cual se está asistiendo. Yo quería este capítulo muy importante porque incluso nosotros como asistentes a estos congresos deberíamos estar vigilantes de que ello realmente ocurra y si el curso tiene seriedad y si el curso es hecho por personas o instituciones que realmente respetan la integridad del paciente, todo esto debe cumplirse y nosotros como asistentes incluso deberíamos exigir que ello exista y casi que verlo y conocerlo antes de atender cualquier tipo de estos pacientes. Bueno, ya como, digamos, como con esto más o menos claro de cuáles son las competencias y cuáles son nuestros límites profesionales, eh, entramos como a analizar un poquitico el tema de la responsabilidad que tenemos los odontólogos dentro de nuestra práctica profesional. Digamos que desde un punto de vista muy simplista, la responsabilidad pues se puede ver simplemente como una consecuencia de reparar daños que se causan a un paciente, pero resulta que no siempre se producen daños en los pacientes. Es más, casi nunca se produce un daño en los pacientes. En nuestra práctica odontológica, pues lo excepcional es que haya algún daño o alguna complicación en la prestación de servicios de nuestros pacientes. Pero todos nuestros actos siempre van a tener el componente de responsabilidad. Y la responsabilidad en la práctica profesional es casi que la misma razón del ejercicio, es decir, es donde está fundamentado el ejercicio profesional con altos estándares de cuidado y calidad. Todos nuestros actos, todos los actos que nosotros ejercemos en los pacientes tienen un grado de responsabilidad. Y eso es lo que le garantiza al paciente que nosotros vamos a ser responsables y vamos a asumir las consecuencias de los actos, independientemente de que produzcan daños o no, vamos a ser responsables de todos los actos que nosotros hagamos en el paciente, que generalmente salen bien, pero en ocasiones no. Eh, por lo tanto, todo acto ontológico que nosotros ejecutemos tiene el componente de responsabilidad inmerso en él. Siempre somos responsables de lo que hacemos. Es una cualidad del acto ontológico en sí, nunca está ausente. Todos los actos ontológicos que nosotros hacemos en nuestros pacientes parten de la buena fe del odontólogo. Siempre partimos que todo lo que hacemos en el paciente lo hacemos de buena fe. Si por alguna situación ocurre alguna complicación, pues esa complicación parte también de la buena fe, no parte de algo que nosotros deseemos para el paciente, ¿cierto? Siempre lo hacemos pensando en que va a salir bien nuestro tratamiento, en que vamos a poner todos los medios para que el tratamiento salga adecuado, pero en ocasiones se producen alteraciones, daños, complicaciones en nuestros pacientes
y somos responsables de ello. Como siempre parten de la buena fe, si esos daños llegan a producirse en el paciente, alguno de ellos, pues son daños que, digamos, no tienen una culpa directa en el odontólogo y por eso los llamamos daños culposos, daños para diferenciarlos de los dolosos, que son aquellos que se hacen con intencionalidad de dañar, es decir, hay una intención clara de dañar. Yo no creo, pues es muy excepcional y pues creería que es prácticamente inexistente que un odontólogo quiera hacerle un daño a un paciente, quiera perforar, por ejemplo, un conducto cuando está haciendo una endodoncia, o quiere fracturar un diente vecino cuando está haciendo una extracción de un diente incluido. Nada de eso seguramente son actos que el odontólogo quiera hacer. Simplemente pueden suceder por circunstancias, por un accidente en un momento determinado. Pero todo parte entonces de la buena fe del odontólogo. Y allí podemos tener como dos tipos de situaciones. Una en las que nuestros actos, lo que hagamos en el paciente, no tenga un daño aparente, pero no hacemos lo que es nuestro deber hacer. Por ejemplo, no hacemos el consentimiento informado, no lo tomamos adecuadamente el consentimiento informado, no elaboramos adecuadamente la historia clínica. Eso, digamos, inicialmente no produce un daño en el paciente, por lo menos aparentemente no hay un daño, pero veremos que posiblemente las consecuencias que trae eso en el paciente sí pueden ser de tipo culposo más adelante. Y muchas veces eh, estas situaciones aparecen como carentes o actos carentes de acción cuando el paciente denuncia o demanda al odontólogo por un daño real. Es decir, por ejemplo, le fractura un diente en una extracción, el paciente es denunciado y cuando se va a ir a hacer la investigación, el paciente no cuenta o el odontólogo no ha hecho historia clínica o el odontólogo no le ha tomado un adecuado consentimiento informado, que son acciones, repito, posiblemente de buena fe, pero que son carentes de acción, que inicialmente no son las que producen el daño, pero sí pueden llegar a tener una consecuencia importante en el daño que ocurre en el paciente, porque quizás por esas faltas de no haber elaborado una adecuada historia clínica, de no haber hecho una buena diagnóstico con el buen uso de ayudas diagnósticas, posiblemente no se dio cuenta de la dificultad que tenía ese diente cuando iba a ser extraído. Entonces, son situaciones que hay que tener en cuenta en nuestra práctica odontológica. Pero por otra parte, es muy probable que nuestro acto odontológico, ese acto que hacemos con responsabilidad, produzca un daño en el paciente, el cual va a traer secuelas que pueden ser físicas, psicológicas o incluso patrimoniales. Y por todas ellas muchas veces o generalmente tenemos que responder en nuestros pacientes. Si se produce un daño en el paciente, es muy importante determinar por qué razón se produce ese daño. Y generalmente está involucrada alguna de estas cuatro o varias de estas cuatro situaciones: la negligencia, la imprudencia, la impericia o la inobservancia de reglamentos, que muchas de ellas incluso se cruzan a la hora de revisar el caso cuando un paciente es denunciado. Vamos a hablar someramente de cada una de ellas. La negligencia odontológica o la negligencia del profesional fundamentalmente se da cuando, no se, cuando el odontólogo no cumple las normas o protocolos que está obligado a cumplir. Es decir, el odontólogo sabe que lo tiene que hacer, conoce las normas y protocolos, pero no los hace. Es una conducta totalmente omisiva, es una conducta de acción, de falta de acción. No hace lo que le es deber ejecutar adecuadamente, ¿cierto? Ejemplos de esto de negligencia, por ejemplo, un examen clínico inadecuado. Es el odontólogo que únicamente se centra en el motivo de consulta básico inicial. Es que tengo este diente decolorado, necesito cambiar de color. En este diente necesita que me ponga una carilla, quiero que me hagan una carilla. Bueno, pero posiblemente el paciente tenga una situación importante en ese diente, por ejemplo, una enfermedad periodontal, algún tipo de lesión periapical que es necesario conocer porque que no se hizo un adecuado examen precisamente por no dedicarle el tiempo a ese manejo adecuado en las ayudas diagnósticas, descuida los protocolos de aplicación de cualquier fármaco en muchas ocasiones, ¿cierto? Aplica un fármaco que no es el adecuado o incluso no se utiliza el fármaco como se hace adecuadamente. Por ejemplo, hay que hacer una inyección de algún elemento subcutáneo y se introduce en un espacio facial o submuscular y eso puede traer unas consecuencias importantes por la acumulación de de esos elementos en los tejidos.
por falta de preocupación por el bienestar del paciente. Es decir, el paciente se atiende y no nos volvemos a ocupar de él. No sabemos qué pasó con él después de ser atendido. Eso es una actitud negligente. Es muy importante seguir al paciente después de las atenciones que recibe por parte nuestra. No advertirle los riesgos colaterales o no dejar constancia escrita de algunos de los hechos que pueden estar relacionados con la atención, como por ejemplo dolor, alergias, edemas. El hecho de dejar constancia escrita es importante hacerlo, pero una vez se le manifiesta al paciente, no solamente es dejar la historia, es que puede producirse dolor o puede haber un edema o puede haber hemorragia, pero al paciente nunca se le explicó. Entonces, ese tipo de actos se consideran negligentes y son actos definitivamente culposos. El otro acto también en el cual se puede incurrir es la imprudencia. En este caso, el odontólogo tiene los conocimientos necesarios, es un odontólogo preparado, incluso es un odontólogo especialista. Generalmente son personas profesionales que llevan mucho tiempo trabajando en la práctica odontológica, que creen ya que son sobrados y que por lo tanto no necesitan realizar los protocolos como deben hacerse en cada uno de los casos o no miden las consecuencias de esos actos odontológicos, ¿cierto? Y eso conlleva a daños en los pacientes que son importantes de prevenir cuando no se siguen protocolos, cuando hay temeridad en las acciones. Es que yo para qué tomo radiografía, yo soy capaz de hacer la extracción sin ningún problema. Yo la hago porque yo soy muy ducho en la parte quirúrgica. Cuando se usan métodos no comprobados, cuando hay excesos de dosis, tratando de mejorar o de disminuir el tiempo en el que actúa algún medicamento o algún producto que vamos a utilizar, excedemos las dosis en esos pacientes y eso llega a producir complicaciones que son importantes cuando se ensayan productos sin la debida evidencia científica, es decir, sin haber por lo menos estar seguros de que el INVIMA ha aprobado el uso de ese producto en nuestro país. Y únicamente utilizamos productos a veces o en muchas ocasiones con los parámetros que el vendedor de turno nos da. Entonces llega el vendedor, el visitante médico, nos entrega un producto, incluso nos lo regala para que lo utilicemos sin conocer realmente las consecuencias que puede tener el producto sin conocer el estudio que se haya hecho al respecto en un momento determinado. El otro tema es el tema de la impericia, que aquí ya hay una falta total de conocimiento o capacidad incluso para realizar un acto ontológico por falta de formación profesional, falta de entrenamiento, ¿cierto? El tema de los cursos de fin de semana, que no hay un entrenamiento adecuado, no hay una adecuada destreza en el manejo de cualquier procedimiento, errores de diagnóstico, y muchas veces los errores de diagnóstico se dan por falta de conocimiento, es decir, no se puede llegar a un buen diagnóstico porque no se tiene el conocimiento suficiente para poder llegar a él. Eso es absolutamente un acto de impericia, es un acto culposo importante. Eh, la administración de productos que no son de elección en un caso particular, el uso de dosis o vías inadecuadas, se utilizan dosis que no son las adecuadas o vías de administración de medicamentos que no son adecuados, esos son actos de impericia que debemos evitar al máximo. Y por último, la inobservancia de reglamentos, que también es muy común en muchas ocasiones, también es un acto que tiene que ver con la negligencia, porque se trata del incumplimiento consciente o negligente de normas y protocolos. Muchas veces no se siguen las pautas de seguridad o de cuidado que se requiere en las instituciones y esto atenta contra un deber importante que es el deber de cuidado. Del que hablaba en algunas charlas el doctor Diego Gil, de evitar que los pacientes sufran daño. Ese es el deber que tenemos nosotros como profesionales siempre y en todo momento evitar que los pacientes sufran algún daño. Ejemplos de esto en la observancia de reglamentos, pues de atender las guías clínicas. Tenemos unas guías clínicas que debemos manejar adecuadamente y se desatienden completamente porque yo lo hago a mi manera, yo lo hago de otra forma. Omitir exámenes necesarios previo a la ejecución de los tratamientos, falsificar expedientes con el ánimo de que el paciente se quede con nosotros. Muchas veces se falsifican expedientes, exámenes, etcétera, que son importantes para el tratamiento del paciente no informar adecuadamente los diferentes riesgos y consecuencias que pueda tener el tratamiento, el procedimiento que se va a realizar, es decir, no obtener el consentimiento informado y no o no seguir el reglamento interno que tienen las diferentes instituciones. La responsabilidad en la práctica odontológica siempre es individual. La responsabilidad no se puede asumir colectivamente. Y especialmente esto hay que tenerlo claro en los pacientes institucionalizados, donde los pacientes van de profesional en profesional
muchas veces sin un hilo conductor. Generalmente lo atiende pues hacen el examen un odontólogo, generalmente pues en la gran mayoría de los casos un odontólogo general, quien establece pues unos diagnósticos iniciales, pasa el paciente al primer especialista, generalmente el cirujano, ese se encarga de hacer las extracciones, pasa al otro de hacer los implantes, y cuando llega el tercero, que es el que va a rehabilitar el paciente, resulta que no hay capacidad para ello, los implantes están mal colocados, el paciente no necesita implantes, el paciente no necesita esas extracciones, es decir, no hay una justificación de ese tratamiento, y en el último caso, quien sufre las consecuencias es el paciente. En los pacientes institucionalizados hay que tener siempre en cuenta que la historia clínica es una construcción colectiva, no es una construcción individual, no es la construcción del primero que ve al paciente. Ese inicia la historia clínica, pero cada una de las personas que va a ver al paciente tiene que revisarla, tiene que confirmar el diagnóstico, eso es muy importante. Pues hombre, uno como especialista no puede confiarse en el diagnóstico que haga otra persona sin yo revisar adecuadamente las ayudas diagnósticas. Si no hay ayudas diagnósticas, elaborarlas o mandarlas a tomar. Yo no debería seguir adelante con la atención del paciente si no estoy seguro de lo que voy a hacer, si no estoy seguro del pronóstico de ese tratamiento que tiene el paciente, si no estoy seguro de que ese tratamiento que voy a elaborar está justificado. Vuelvo y repito, muchas veces llega el paciente después de tres, cuatro especialistas al último de ellos, y es el que le toca asumir las consecuencias de todos los errores que se han hecho previamente en las instituciones. Ese profesional debe negarse a atender al paciente, o a, por lo menos a continuar con ese tratamiento, porque no está justificado, porque no va a tener éxito, y debe devolverse, así las consecuencias económicas para la institución pues sean importantes, pero es primero la seguridad del paciente. Tener también en cuenta la realidad del consentimiento informado. No se pueden escudar los odontólogos en que es que el consentimiento informado lo hizo el primer odontólogo, cuando generalmente el consentimiento lo hizo pues para elaborar la historia y para hacer algunos procedimientos preventivos o qué sé yo, pero cada profesional debe estar seguro de que sobre lo que va a realizar hay un consentimiento informado adecuado, y sobre eso haremos énfasis más, más adelante. Y también estar seguro de la evolución de los procedimientos, es decir, cómo va la evolución del tratamiento, especialmente en estos pacientes institucionalizados, donde lo que yo haga va a tener consecuencias en lo que lo hagan los pacientes posteriormente. La práctica profesional pues, está fundamentada en principios que denominamos principios bioéticos, los conocemos, los estudiamos desde la universidad, pero a veces los olvidamos y no los practicamos. Y yo quiero en este momento resaltar al menos tres someramente de estos principios que son determinantes para el ejercicio responsable de la profesión. El primero de ellos es el principio de autonomía, que es el eje central de lo que llamamos consentimiento informado. En eso se fundamenta y se basa la importancia de un buen consentimiento informado. Este principio de autonomía incluso está regulado por la misma Constitución Nacional. En la Constitución Nacional hablan de un pilar fundamental. El artículo primero, si ustedes revisan la Constitución Nacional, hablan del respeto a la dignidad humana. Y el respeto a la dignidad humana está fundamentado especialmente en el respeto a la autonomía, a la autodeterminación que cada paciente tiene para decidir y disponer por sí mismo de cualquier decisión. ¿Cierto? El paciente tiene la capacidad, debe tener la capacidad de definir y establecer lo que es bueno para él, por encima de las consideraciones del odontólogo, que es quien le va a manifestar las diferentes situaciones y quien va a poner todo el empeño para explicarlo al paciente. Pero finalmente, quien va a tomar la decisión es el mismo paciente, así pues, o pensando en que no dañe o afecte a otras personas con la decisión que está tomando. Este es un principio fundamental y volveremos en él cuando hablemos del consentimiento informado. El otro principio es el principio de beneficencia, que es hacer el bien fundamentalmente, es pensar siempre en atender al paciente o atender a nuestros pacientes con la intención de prevenir o aliviar el daño, es decir, de no hacer un daño directamente en el paciente, y siempre obrar en función del mayor beneficio para el paciente. Y de la mano con este, el principio de no maleficencia. Es un principio incluso que desde la época hipocrática, por ahí 500, 600 años antes de Cristo, todavía pues se viene expresando, y es el principio que se denomina primum non nocere, es decir, primero, no hacer daño con las intervenciones que vamos a realizar. Esa es nuestra principal función o nuestro principal objetivo cuando tenemos un paciente, no hacer daño, establecer buenas prácticas para el ejercicio de la profesión, procurando no inducir sufrimiento o no causar dolor, o por lo menos
si la situación lo puede llegar a causar, pues que sea el menor posible y hacerlo lo que esté a nuestro alcance para disminuir ese sufrimiento o ese dolor que pueda tener el paciente, no solamente con el acto que estamos ejecutando, sino posterior a ese mismo acto, siempre respetando la integridad física y psíquica del paciente. Teniendo en cuenta estos principios, pues seguramente vamos a tener un ejercicio muy seguro de nuestra práctica clínica. Y en ese ejercicio seguro de nuestra práctica clínica, intervienen cuatro elementos que son importantes y que también quiero yo dar aquí pues como a discutir y que les propongo a ustedes. Esos elementos que tienen que ver mucho con la ética en la práctica ontológica, cualquiera que ella sea, y pues mucho más en la práctica de estos elementos éticos y estéticos y cosméticos, tiene que ver en primer lugar la historia clínica. Todo paciente, la ley 35 del 89 en su artículo 25, que es la ley de ética ontológica, establece que todo paciente tiene que tener historia clínica, es decir, le debemos abrir y conservar historias clínicas a todos nuestros pacientes. Conservarla y conservarla por el tiempo que sea necesario. Hasta 5 años nos hablan en forma activa y hasta 20 años podría ser en forma inactiva la historia clínica de los pacientes. Eh, en ocasiones se encuentra uno que muchos de los pacientes que intervienen o que ponen una denuncia, cuando se va a pedir la historia clínica, no tienen historia clínica o la historia clínica que tiene el odontólogo es una historia clínica inadecuado, que no sigue los parámetros adecuados o los parámetros que se o que se manejan para una adecuada historia clínica. ¿Y cuáles son los parámetros? Están establecidos en la resolución 1995 de 1999 que estableció el Ministerio de Salud y de Protección Social. En esa resolución nos dice que debe tener una buena historia clínica o una historia clínica que cumpla con los parámetros de la Lex Artis y los parámetros adecuados para dar cuenta de las condiciones que tiene nuestro paciente, para poder establecer un diagnóstico, un pronóstico. Esa historia clínica no solamente debe fundamentarse en la identificación y el motivo de consulta y de pronto algunos antecedentes, sino que debe contar con todos los anexos pertinentes para ello. Importantísimas las ayudas diagnósticas que nos van a ayudar a establecer diagnóstico, pronóstico y que deben estar o a ser parte fundamental de la historia clínica. Ayudas diagnósticas que deben estar descritas dentro de la misma historia. No basta simplemente con tomar la radiografía y que ahí está. Es importante describir lo que vemos en nuestras ayudas y plasmarlas dentro de la historia clínica. Y con base a todo esto, poderle proponer al paciente un plan de tratamiento adecuado. Y resalto aquí la palabra proponer, porque no se trata de imponer, se trata de que con todas estas ayudas, con todo el estudio juicioso que el odontólogo haga de la situación específica del paciente, individual de esa persona, proponga el plan o los planes de tratamiento que podría tener el paciente y finalmente, de acuerdo al ejercicio de la autonomía que el paciente tiene, pueda definir cuál tratamiento es el que está en capacidad o disposición de hacerse en un momento determinado. Eh, Como parte importante de la historia clínica, hace parte de ella como un anexo, como lo quieran, está el consentimiento informado, que es otro elemento fundamental en la práctica ética de nuestros pacientes. Y es muy importante en la condición de atención de pacientes en estética y cosmética, porque repito, estamos atendiendo pacientes que generalmente están sanos, es decir, que estamos haciendo tratamientos que están por encima de las condiciones patológicas del paciente. Y eso es muy importante que quede escrito y quede claramente establecido en el consentimiento informado. El consentimiento informado es, como decíamos ahora, el centro del principio de autonomía que tiene el paciente y es el fundamento que le da el respeto a la dignidad humana a todo paciente. Por eso, cuando en una demanda ante el tribunal o ante cualquier otra entidad no existe un consentimiento informado adecuado o no existe, se considera que la falta puede ser grave, como lo veremos enseguida. El consentimiento informado consta de dos partes. El primero de ellos es el deber de informar que tiene el odontólogo a los pacientes de todos los procedimientos, las complicaciones, posibles complicaciones, consecuencias, secuelas, incertidumbres que tenga el tratamiento y poder darle respuesta efectiva a las inquietudes que tenga el paciente. Ese es un primer deber que el odontólogo tiene. Y mire que estoy hablando del odontólogo. El consentimiento informado está en cabeza y responsabilidad del odontólogo. El consentimiento informado
no es simplemente un documento, una hoja que le entregan a la entrada de la clínica, muchas veces el portero, en ocasiones la niña de recepción, cuando mucho la niña pues de higiene oral, la auxiliar de higiene oral. No, es responsabilidad y está en cabeza del odontólogo, porque el odontólogo tiene que tomarse el tiempo suficiente para explicar todo lo que el tratamiento conlleva y muy especialmente en estos casos, como digo, de odontología estética y cosmética. Entonces, es la primera fase, el deber de informar. Y la segunda, muy importante, de obtener el consentimiento. Es decir, no basta con simplemente informar, hay que estar seguros de que el paciente entendió, de que el paciente comprendió y, más importante, aprobó el tratamiento que vamos a realizar. O también que no lo aprueba y disiente de él. Y es muy importante que quede el disentimiento en la historia clínica firmada por el paciente, porque si mañana por la mañana el paciente va a requerir el de por qué no le hizo determinado tratamiento, nosotros podemos decirle, mire, yo le expliqué, yo me tomé el tiempo, le dije todas las consecuencias que pudiera tener y usted no quiso realizar el tratamiento y aquí lo firmó. Ese consentimiento es parte fundamental, infaltable de la historia clínica. Puede estar dentro de la misma historia clínica, ser un anexo, pero es parte de la historia clínica y no puede faltar dentro de ella para cualquier procedimiento que vamos a realizar. Hay una jurisprudencia muy importante del Consejo de Estado del año 2020 de componencia de la doctora Marta Nubia Velázquez Rico, precisamente sobre el consentimiento informado, el cual me va a permitir transcribir algunos de sus apartes porque es muy importante. A raíz de esto, entonces, del consentimiento informado, señalan esta jurisprudencia que como condición indispensable para que el paciente ejerza de manera autónoma e informada el derecho a decidir si se realiza o no un tratamiento y o procedimiento, es importante que el profesional de la salud tiene el deber de dar a conocer al paciente los procedimientos convenientes para restablecer o mejorar la salud, las ventajas y sus riesgos y las eventualidades que puedan llegar a presentarse en concurso, con ocasión o con posterioridad a la intervención. Es decir, señalar todos los efectos directos y colaterales. Entonces, esto lo están diciendo desde la parte jurisprudencial, de jurisprudencia del Consejo de Estado y es prácticamente de obligatorio cumplimiento. ¿Y cuáles son todos esos elementos o todas esas informaciones que debemos dar al paciente? El paciente tiene entonces el derecho a ser informado por parte del odontólogo, o por lo menos que el odontólogo esté presente al momento que a otra persona lo esté haciendo, le esté leyendo las diferentes alternativas de tratamiento, las circunstancias particulares que tiene el tratamiento, porque los tratamientos tienen circunstancias particulares dependiendo del individuo, por eso somos personas individuales, cada uno somos diferentes y un mismo tratamiento puede tener condiciones o circunstancias distintas en los diferentes pacientes de acuerdo a sus circunstancias que hemos determinado a través de la historia clínica. Es muy importante este punto. Debe estar claramente establecidos los riesgos previstos a los que puede estar enfrentado el paciente. Ojo, a los que está enfrentado el paciente, no el odontólogo, que es un riesgo previsto fundamentalmente son aquellas que se derivan de reacciones propias de la biología o la fisiología humanas o de algún accidente que pueda ocurrir dentro del tratamiento. Pero no puede ser un riesgo previsto las carencias del profesional. Es decir, dentro del riesgo previsto usted no le puede decir al paciente, lo que pasa es que yo creo que esta es la primera vez que voy a hacer esta intervención. Es que yo no sé mucho de esto, pero lo voy a hacer. Es decir, las carencias personales y profesionales no son riesgos previstos, son carencias y por lo tanto no deben ejecutarse en el paciente. Entonces, todo lo que son los riesgos previstos que puedan ocurrir con ocasión del tratamiento que se le va a dar al paciente, como complicaciones que se puedan producir y que puedan llegar, complicaciones que incluso pueden darse durante el tratamiento o en muchas ocasiones después de él, las posibilidades de éxito y fracaso que tiene y las diferentes alternativas de tratamiento. Al paciente hay que explicarle que no solamente hay una alternativa, hay diferentes y el paciente en su autonomía podrá definir cuál de ellas se hace. En esta misma jurisprudencia de la doctora Marta Nubia Velázquez, dice más adelante algo que es muy importante y que aplica específicamente para el caso de los procedimientos cosméticos y estéticos. Dice, entre mayor sea el carácter extraordinario, invasivo, agobiante o riesgoso del tratamiento médico, le hace cualquier tratamiento en salud, esto aplica para cualquiera de las profesiones de la salud, dice, más cualificado debe ser el consentimiento prestado por el enfermo y mayor información que le debe ser suministrada. Entonces debe ser todavía mucho más específico y mucho más cualificado esa información. Esto significa
que no siempre el consentimiento informado es exigible en un mismo grado. Posiblemente hay consentimientos informados que son relativamente fáciles, sencillos para procedimientos de odontología general, de promoción, prevención, de operatoria, etcétera, pero hay procedimientos como los cosméticos, donde especialmente donde se va a intervenir áreas que están por fuera incluso de nuestra área de competencia, como vimos ahora, que sí necesitan un consentimiento muy bien cualificado. Y ese nivel de intervención o ese nivel de información va a depender entonces del carácter más o menos invasivo del tratamiento, del grado de aceptación o homologación clínica del mismo o su carácter experimental. Esto hay que explicarlo muy bien al paciente, si está homologado, si el material que vamos a utilizar, la técnica que vamos a utilizar está homologada, está comprobada, se ha utilizado, si usted la ha utilizado ya en muchas ocasiones o es un procedimiento prácticamente experimental. Hay que explicarle muy bien las dificultades que hay en la realización, las probabilidades de éxito. Nosotros no podemos garantizar tratamientos al 100%. Es un error que cometemos muchas veces con nuestros pacientes porque pueden ocurrir problemas, accidentes, pueden ocurrir situaciones que a veces se nos salen de las manos. Nosotros no podemos garantizar el éxito en todos los tratamientos, pero sí podemos decirle hay un alto porcentaje de él y de qué van a depender esas fallas. También va a depender de la urgencia en hacer un procedimiento, un tratamiento, ¿cierto? Si el tratamiento es urgente, pues necesitamos hacer determinada situación clínica inmediatamente, así haya consecuencias más adelante. También hay que explicarle o esa información debe darse si hay otras alternativas de tratamientos que produzcan unos resultados similares o son muy diferentes. Y también va a depender de la capacidad de comprensión de las personas y de los efectos colaterales que pueda tener el tratamiento en ellas. En otra jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en el 2017 sobre la información que se le da al paciente en estos consentimientos informados, establece que esa información o la calidad de la información que se le da a los pacientes debe tener tres consideraciones o tres elementos importantes: ser veraz, de buena calidad y que se dé en un lenguaje comprensible. Veraz, en cuanto a que el odontólogo no debe ocultar información. A veces se oculta conscientemente información con el ánimo de no asustar al paciente. Es que si le digo esto, entonces no se hace el tratamiento. No, el paciente tiene que conocer todas las circunstancias que están alrededor del tratamiento que van a ejecutar y es él el que debe decidir autónomamente si asume esos riesgos, esas responsabilidades que nosotros le estamos proponiendo hacer, poniendo todo nuestro medio, todas nuestras capacidades para hacerlo bien, pero el cual puede tener situaciones que sean adversas. Esa información de buena calidad, en forma clara y sencilla y con un lenguaje comprensible, entendible, no muy técnico, que el paciente pueda entender lo que se está diciendo y lo más importante, que pueda preguntar para aclarar las dudas que en un momento determinado tenga sobre el tratamiento. Y todas esas dudas deben quedar claramente establecidas en el consentimiento informado. Ningún consentimiento informado se puede deducir del silencio del paciente. Es decir, el odontólogo no puede escribir, es que yo le expliqué, pero el paciente no dijo nada. No, el paciente no, yo no le iba a firmar el documento, él no lo firmó, pero yo le expliqué, ¿cierto? Pero el paciente no dijo nada, el paciente dice, pues a mí sí me dijeron que me podía doler o que podía tener tal consideración o un hematomo, qué sé yo, pero no, no fue más de allí. Siempre debe estar documentado y debe estar consignada dentro de la historia clínica la obtención o la advertencia del mismo, ¿cierto? Eh, esto lo establece la legislación. No necesariamente tiene que estar en un documento, pero sí por lo menos que en la historia clínica aparezca claramente lo que se le advierte al paciente y debe documentarse la aceptación por parte del paciente. Es decir, la mejor forma de documentarlo es la firma. Si ustedes tienen otra forma, porque lo grabaron, vea que yo grabé cuando él dijo que sí, toda cosa, pues también es válido. Pero diga que la forma más sencilla es que el paciente firme ese consentimiento, ese documento o esa parte de la historia clínica donde usted le explica al paciente todo lo que es menester hacer. En una jurisprudencia del Tribunal Nacional de Ética sobre el consentimiento informado, se lee esto que es muy importante: el incumplimiento de este deber específico. Con el incumplimiento de este deber específico se ocasiona un daño extremadamente grave a la persona y lo califica de extremadamente grave, lo cual ya de por sí el juez que va a juzgar está tomando como jurisprudencia eso, dice, si falta el consentimiento, así no hubo inicialmente un daño, como lo dijimos al principio, por no tomarlo, las consecuencias que ello producen si son un daño extremadamente grave a la persona, ya que al no realizar adecuadamente el consentimiento informado, se produce una sustancial y profunda transgresión al estatuto de la odontología, en la medida en que esa omisión afecta la autonomía personal del paciente, que constituye elemento fundamental del núcleo de la dignidad humana, pues el paciente no ha podido tomar una decisión libre e informada sobre los riesgos,
ventajas y o desventajas del procedimiento que le va a realizar, teniendo derecho irrenunciable e insustituible a hacer. Entonces, es importante esto con respecto al consentimiento informado para que lo tengan pues muy presente. El otro aspecto en las condiciones éticas que son importantes también tener en cuenta son los tratamientos que estén justificados. Los tratamientos se justifican por dos razones. Primero, porque está indicado por condiciones patológicas presentes, es decir, el paciente tiene una patología de base, caries, enfermedad periodontal, una fractura, un cambio de color por un tratamiento mal realizado, cualquier situación. Eso, digamos, no tiene mucha duda, se puede justificar claramente a través de la historia clínica cuál es ello. Pero también hay tratamientos que nacen de las sugerencias o deseos del paciente, generalmente por estética, ¿cierto? Pacientes que tienen salud biológica, que están sanos, pero que por estética quieren cambiar su apariencia. En estos casos también es importante que el odontólogo tenga una buena justificación para realizar cualquier tratamiento. ¿Y de dónde nace esa justificación? Fundamentalmente nace de la elaboración de una buena historia clínica y de realizar todo lo que hasta el momento venimos estudiando, analizando con buenas ayudas diagnósticas, etcétera, etcétera. Esa justificación entonces se hace realizando la adecuada planificación del tratamiento, estar completamente seguro de su indicación y justificación. Si el paciente quiere cambiar, quiere, por ejemplo, mejorar sus arrugas faciales, quiere hacerse una bichectomía, qué sé yo, es muy importante que esté justificada la indicación y que en el paciente específico sí se puedan realizar cualquier tipo de estos tratamientos. Ser muy estricto con el consentimiento informado, como lo acabamos de ver. Se debe actuar con la debida prudencia y responsabilidad y tener un adecuado manejo de la técnica para evitar daños, pues, en la integridad del paciente, tanto biológica como mental. Y el último aspecto que quiero tratar es el tema del tiempo que se debe dedicar a los tratamientos de los pacientes. Ya hemos visto cuatro elementos importantes para el manejo ético: la historia clínica, el consentimiento informado, la justificación de los tratamientos y el último es la dedicación del tiempo necesario a los tratamientos. Dedicar el tiempo necesario no es únicamente o no significa darle muy buen tiempo en la atención del consultorio, no, eso quizás es lo menos importante. La atención del paciente o el tiempo justificado o el tiempo necesario es aquel que está incluso por fuera del sillón odontológico. Es aquel que nos toma para evaluar adecuadamente al paciente en todo y por todo, no solamente evaluar el motivo de consulta. El tiempo que nos tomamos para prescribir, analizar y utilizar adecuadamente las ayudas diagnósticas en los pacientes, que generalmente también es por fuera de la misma cita odontológica, para planear y predeterminar tratamientos. Los tratamientos hay que predeterminarlos, especialmente los tratamientos estéticos orales hay que predeterminarlos. Hoy en día hay muchas herramientas para ello, incluso digitales, y eso hay que mostrarlo al paciente. Qué bueno que el paciente pudiera ver digitalmente con un encerado, como hacíamos tradicionalmente, cómo va a quedar para que pueda definir y determinar si efectivamente eso es lo que quiere para su futuro. Hay que mirar diferentes posibilidades, no solamente encerrarnos en las más costosas, en las que más margen capital nos va a dejar. Comparar técnicas y materiales también con los pacientes, entender y compartir las necesidades y deseos del paciente. Es muy importante partir de allí. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Qué es lo que el paciente quiere? A veces, muchas veces nosotros sugerimos y le planteamos sugerencias adicionales al paciente porque nos van a reportar algún rédito económico, pero que muchas veces extralimitan incluso los deseos del paciente, y ahí es donde empiezan los fracasos. Y explicar suficientemente las diferentes opciones de tratamiento que tiene el paciente, decirle hay diferentes opciones, no solamente es esta, hay otras, puede incluso que algunas de ellas no las haga yo, ¿cierto? Eso es algo que también tenemos que tener en cuenta con el paciente. Decirle, mire, esta situación que yo le explico, que le propongo, puede estar incluso por fuera del entendimiento de los pacientes o de lo que yo puedo manejar como tratamiento. Ya para finalizar, entonces, quiero finalizar con esta frase de un gran pensador en esto de la ética, escritor de varios libros y múltiples artículos, el doctor Luis Ramón Vélez Correa, que decía que para haberse eximido de culpa, el odontólogo deberá imprimir siempre a su acción profesional la idoneidad necesaria, la diligencia debida y la prudencia requerida. Esto pues básicamente era lo que quería mencionarle. No sé si de pronto me extendí un poco más de tiempo, doctor Orlando, pero realmente el tema lo amerita y a veces se apasiona un poquitico uno con esto. Muchas gracias pues a todos por escucharme y bueno, y estoy disponible para lo que ustedes consideren. Doctor, muchísimas gracias. No, para nada, no se ha extendido, está todo muy bien. Antes, por el contrario, queda uno siempre corto. Sabe que por acá estamos disponibles en la Universidad de Antioquia para futuras actividades de este tema, porque pueden quedar temas muy pendientes para abordar. Muchas gracias a todos por los asistentes. Veo por acá que hay varios magistrados y magistradas de todo el país conectados, los cuales agradezco mucho porque para nosotros es demasiado importante ese tema que el doctor acaba de abordar.
Me dirijo al chat donde veo algunas preguntas. Tengo una pregunta por acá, un saludo muy especial al doctor Hernán Botero, que les da unos saludos, doctor. Dice, buenos días, doctor Julián, excelente conferencia. Y la pregunta que formula el doctor Hernán es, ¿un injerto de seno maxilar para implantes puede ser ejecutado por un periodoncista o es un área exclusiva de un cirujano maxilofacial? Como lo mencioné anteriormente, todas las competencias profesionales están determinadas por el perfil, tanto de formación como de egreso, que las diferentes facultades le han dado a sus especialidades. Eh, Hoy en día, lo que yo conozco, pues no conozco todos los programas de periodoncia, pues yo hace ya un par de años estoy retirado, pero lo que conocí mientras estuve activo en las diferentes facultades de odontología, digamos que la parte quirúrgica en cuanto al seno maxilar y especialmente a la ampliación pues, del seno maxilar, la pregunta específica que hace el doctor Botero, podría ser ejecutada si la competencia profesional como tal lo manifiesta y lo demuestra. En casos de alguna complicación, muchas veces, pues lo que hacen los tribunales es averiguar por ese perfil de formación que tiene el odontólogo. Digamos que dentro de la parte periodontal podría hacerlo, en la parte quirúrgica podría hacerlo. Yo considero que sí, es una opinión personal. Considero que lo puede hacer. Incluso podría estar siendo capacitado por otras áreas, incluso de cirugía maxilofacial. El mismo periodoncista podría estar capacitado para, digamos, hacer una manipulación o manejo de esa base del seno maxilar. De tal manera que yo considero que podría hacerlo sin problemas si tiene, repito, esa capacidad. Eso depende mucho también del perfil de formación que recibe en la universidad y de la capacitación, ahí sí, muchas veces con cursos de educación no formal, en el mejoramiento de técnicas y actividades que pueda realizar. Muchas gracias, doctor. Antes de seguir con las preguntas del doctor Luis Miguel Ramírez, continúo con esa del doctor Hernán Botero. Una segunda pregunta. ¿El tratamiento con implantes por parte de un odontólogo que no tenga un posgrado adecuado como periodoncia o cirugía maxilofacial podría considerarse un acto de impericia? Yo considero que definitivamente sí. El odontólogo general, los programas de pregrado en odontología no tienen inmerso el componente de implantología como una de sus competencias centrales y fundamentales. Los estudiantes de pregrado sí tienen conocimiento sobre implantología, manejan, digamos, en ocasiones incluso algunas técnicas que desde el punto de vista preclínico o a veces hasta clínico hacen en la colocación de un implante en la clínica, pero siempre acompañados de su profesor, que generalmente son quienes los ejecutan. De tal manera que como competencia básica en los estudiantes de pregrados, pues no está el tema de la implantología, a no ser que haya algún programa que lo demuestre que sí lo tiene y que tiene suficiente capacidad en ello, no solamente de dar un curso teórico, porque eso se asemejaría incluso a los cursos de educación no formal que se tienen, pero sí un componente importante de formación de competencias, el cual debe estar aprobado y registrado tanto por el Ministerio de Educación como por el Ministerio de Salud como una competencia fundamental de ese profesional, que en Colombia prácticamente no existe. De tal manera que la respuesta inicial yo diría que no la tiene. ¿Cuál es el problema? Muchos odontólogos lo hacen, estoy seguro que sí. Mucho odontólogo general puede hacerlo y puede, digamos, adquirir ciertas competencias desde la educación no formal o desde el conocimiento que tienen con profesionales que de pronto le enseñan a título personal, lo que llamamos, lo que llamamos anteriormente las famosas universidades de garaje, que incluso se paga dinero para ello y pueden adquirir ciertas competencias. El problema allí está en las complicaciones. Si en algún momento alguna de estas actividades se llega a complicar, pues esa persona seguramente va a tener problemas para demostrar que efectivamente era una persona experta y que tenía la suficiente pericia, el suficiente conocimiento para realizar ese tipo de tratamientos. Muchas gracias, doctor. Les recuerdo la presentación que nos dio el doctor hoy, está siendo grabada. La próxima semana, después de editarla, la tendremos en la página web de la universidad, en las redes sociales, en el canal YouTube, a partir del viernes de la próxima semana. Continuamos con una pregunta que formula el doctor Luis Miguel Ramírez. Un cordial saludo. El doctor Luis Miguel nos dice gracias por compartir su visión sobre el problema ético en odontología cosmética, pero quisiera llevar la discusión a un nivel estructural que considero más profundo.
¿No cree usted que el verdadero origen de malas prácticas no está tanto en el dilema conceptual o de intención clínica, sino en el rebusque laboral y la uberización de la profesión, productos de la sobrepoblación de odontólogos? Antes de la Ley 30, con apenas 4 facultades, no veíamos esa realidad. Hoy tenemos cerca de 40 facultades que han titulado unas 70.000 personas, más de las que el mercado puede absorber. Mientras el Ministerio de la Salud, del de Educación, la FOC, la ACFO y demás entes no regulen, apertura masiva de programas, cualquier código ético contra el mercado estético será simplemente un maquillaje. ¿No cree que el problema ético es, en el fondo, un problema de política de educación y de control de cupos, no solo de principios clínicos? Bueno, esa es una pregunta bastante profunda y que, bueno, amerita una discusión muy grande, pues, digamos, desde otra área. Eh, pero sí, definitivamente la sobrepoblación o la sobreoferta de odontólogos es la que lleva en muchas ocasiones pues a que eh, traten de incursionar en áreas que no le corresponden en un momento determinado y con una agravante mayor y es la guerra de tarifas y de precios que se da incluso en muchas de las instituciones de salud por la captación de estos pacientes, ¿cierto? Eh, sí, definitivamente hay una sobrepoblación. Afortunadamente, pues en área de odontología se ha tenido, digamos, controlado la creación de nuevas facultades de odontología en los últimos años. No sabemos hasta cuándo llegue ese control, porque esto puede ser, pues, incluso políticas de Estado en muchas ocasiones, pero digamos que se ha tratado por lo menos de controlar al máximo en las que se tienen actualmente. Yo también me hago esta pregunta. Uno mira otros países con menos habitantes, como Perú, por ejemplo, y en Perú uno encuentra más de 150 facultades de odontología. Es una cuestión aterradora, pues, y todas con estudiantes y cupos. Yo no me explico, pues, dónde trabajan todos estos odontólogos. En Colombia, con más cantidad de habitantes todavía, pues tenemos, digamos, controlado todavía el número de facultades, aunque le pueda parecer alto, pero definitivamente esto sí conlleva a una gran cantidad de profesionales que encuentran en este tipo de alternativas de tratamiento que están por fuera de su perfil de formación un área importante de trabajo y que generalmente, desafortunadamente, conllevan a que el que pague las consecuencias de esto sean los propios profesionales, los propios pacientes. Pero esto pues es un tema que, repito, sería un tema interesante de discusión para otro momento, en el cual la misma facultad pues podría proponer con sus temas de educación para analizar este tema de la proliferación de facultades y de personal de la salud. Muchas gracias, doctor. Por acá tenemos otras preguntas. Bueno, agradecimientos de muchos asistentes. La doctora Mónica Córdoba, gracias, doctor. Andrés Mauricio Saavedra, gracias, doctor, excelente. La doctora Gloria Uribe y la doctora Luz Marina nos hace esa pregunta. ¿El consentimiento informado se debe firmar cada cuánto? O sea, un procedimiento que se hizo el año pasado, hoy se va a hacer el mismo procedimiento, ¿se debe realizar uno nuevo? Sí, es una muy buena pregunta. El consentimiento informado debe firmarse cada que cambie alguna de las situaciones clínicas en las cuales estamos trabajando. Es decir, el consentimiento informado debe realizarse para el procedimiento específico que vamos a realizar. Un consentimiento informado, por ejemplo, de ortodoncia, pues se firma al principio del tratamiento, en él debe estar consignado absolutamente todo lo que conlleva el tratamiento de ortodoncia, sus implicaciones, riesgos, la explicación de posibles complicaciones. Allí, por ejemplo, es muy importante explicar al paciente la necesidad de que el paciente se anexe al tratamiento adecuadamente, de que no falte a sus citas. Bueno, todo eso debe quedar consignado. Pero si en un momento determinado ese tratamiento de ortodoncia, que puede durar 2, 3 años, cambia por alguna situación alguna de las actuaciones que se tengan que hacer, hay algo que cambia, algo sobreviniente, debe firmarse un nuevo consentimiento informado. De lo contrario, el mismo consentimiento inicial se puede seguir realizando y lo mismo puede ocurrir para otros tipos de tratamientos, por ejemplo, implantología. Yo pongo un implante el día de hoy y puedo firmar mi consentimiento informado. En un año voy a poner otro implante, pues hay que mirar si las condiciones en las que se van a poner son las mismas o no, si ha cambiado algo de él, si hay otros riesgos diferentes y si ello ocurre, debería firmarse un nuevo consentimiento informado. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta, doctor Vélez. Gracias por ese espacio. Mi invitación es a conformar una red integrada de seguimiento, no una comisión, para prevenir y avanzar en lugar de esperar la acción del tribunal. La propuesta es crear el Sistema Odontológico de Seguimiento SOS
SOS. Colombia, Angélica López Bertieri. Les comento que la próxima presentación que tendremos, ya les voy a dar esa información por acá. La próxima presentación será el 22 de mayo, viernes, a la misma hora, 7 de la mañana, a cargo de la doctora Margarita Usu Vaca, con el tema Caries radicular, acercamiento a la patología desde las ciencias básicas a la clínica. Una nueva pregunta. Buenos días. ¿Ya la norma permite digitalizar el consentimiento informado? Bueno, eso también es una pregunta que tiene que tiene controversia. Siempre y cuando el paciente realmente pueda firmar el consentimiento adecuadamente, digitalmente también, sí. De lo contrario, ese consentimiento que puede estar digitalizado se debe imprimir y firmarlo físicamente. Pero si la persona puede firmarlo digitalmente, se puede tener el consentimiento en forma digital. Una siguiente pregunta. Buenos días, el doctor Carlos Londoño. Excelente información la recibida el día de hoy. Respecto a la cantidad de odontólogos en el país, mi opinión personal es que todos nos queremos quedar en las zonas urbanas donde estudiamos y vivimos, pero las zonas más apretadas, más apartadas están totalmente descubiertas por la atención odontológica. Muchas gracias, doctor, por su apreciación. Y por acá nos hacen una pregunta, si el consentimiento informado los podemos escanear. Escanear, pero ¿con qué objeto? No entiendo muy bien. Es decir, para replicarlo, ¿qué? ¿Cuál sería como la condición de escanearlo? Yo Pues para pensaría que de guardarlo pronto digitalmente. para desechar el papel, de Ah, hecho, sí, sí, inclusive para no sí, guardar claro. tanto papel. Sí, es una buena forma. Por eso decía ahora, el consentimiento, si se tiene impreso o se tiene digitalizada la historia clínica, es posible sacarlo impreso, que lo firme el paciente adecuadamente y no se tiene la posibilidad de firmarlo digitalmente. Se puede escanear y montarlo digitalmente en la historia clínica. Se puede montar escaneado, correcto. Muchas gracias, doctor. Sí, de hecho dicen por acá, claro, para desechar el papel, porque la custodia pues igual lo necesita. Entonces esa otra afirmación que dan por acá. Bueno, yo creo que por acá no estoy viendo más preguntas en ese momento. Bueno, nuevamente, doctor, muchísimas gracias. Como le digo, siempre desde la Universidad de Antioquia disponibles para futuras actividades de este tema. Nos complace mucho que nos hayan podido acompañar el día de hoy. Por acá nos mandan un saludo desde el Hospital San Juan de Dios de Marinilla. Agradecen su presentación muy valiosa. Conectadas muchas personas, no solamente de Medellín, sino del departamento y otras ciudades de Colombia. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Nos vemos entonces el próximo 22 de mayo, viernes, con la conferencia Caries Radicular, acercamiento a las patologías desde las ciencias básicas a la clínica, a cargo de la doctora Margarita Usu Vaca. Doctor, muchísimas gracias por su presentación, excelente. Por acá muchos agradecimientos nos dan todos los asistentes. Nos complace mucho que nos tengan toda esa confianza para acompañarnos en este programa de Cátedra Abierta. Que tengan todos un feliz día. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias a todos.